Desde el corazón ancestral del Magreb emana un conocimiento que se niega a ser relegado al simple folclore, una corriente poderosa que fluye ininterrumpidamente a través de los siglos, donde lo sagrado y lo profano danzan un vals eterno. En esta tierra bañada por el sol, Tafut, y custodiada por la luna, Ayur, la magia no es un mero susurro o una superstición de antaño, sino el latido mismo de la realidad cotidiana. Piensen en esto. Estudios rigurosos revelan que más del 85% de la población marroquí considera la brujería como una fuerza crucial y real en sus vidas. Este fenómeno, nutrido por tradiciones animistas, la cosmología islámica y el saber de diversas comunidades que convergieron aquí, nos invita a cuestionar los límites de lo visible. Nos adentraremos en los conceptos duales del Sir y la Baraka. Exploraremos el reino esquivo de los Jinns, o Jinn, y desvelaremos cómo los brujos, videntes y sanadores actúan como intermediarios entre mundos. ¿Están preparados para descorrer el velo de lo que creían saber sobre la magia y la espiritualidad en el norte de África? Y para reconocer que la realidad es, en efecto, mucho más misteriosa de lo que se admite comúnmente, este viaje nos espera en la encrucijada del misterio y la fe. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. La brujería marroquí, conocida por sus practicantes como un río antiguo nutrido por múltiples afluentes, encuentra sus cimientos más profundos en la sabiduría de los Imasigen, los pueblos originarios, los hombres y mujeres libres del norte de África. Su cosmovisión era profundamente animista, reconociendo y venerando un espíritu vivo en cada montaña imponente, en cada fuente cristalina que brota de la tierra, en los árboles centenarios y en la danza ritual del sol, Tafut, y la luna, Ayur. Esta veneración ancestral, de la que ya hablaba el historiador griego Heródoto hace más de 2000 milenios, era custodiada celosamente por las mujeres, quienes han mantenido un papel absolutamente central y casi sagrado como depositarias y transmisoras de este saber ancestral. Figuras como la Tachuaft, la vidente Amasig, que a través de un trance similar a un sueño consciente actúa como canal para los Ait Udgar o espíritus del lugar, revelando información oculta sobre el pasado, el presente o el futuro. Junto a ellas están las Timaerín, médiums sanadoras que a menudo forman hermandades utilizando cantos y danzas litúrgicas para restaurar la armonía y curar a aquellos afectados por hechizos. Ellas han pasado de abuela a madre y de madre a hija las recetas secretas para los filtros de amor y las pociones curativas, y el arte de confeccionar amuletos que protegen contra el temido mal del ojo, Leainu. Sin embargo, la estructura mágica de esta tierra se complejizó fascinantemente con la llegada del Islam en el siglo VII. La nueva fe monoteísta no erradicó lo antiguo, sino que se fusionó y entrelazó con estas prácticas preexistentes. Esta integración trajo una cosmología más estructurada y, crucialmente, una visión detallada de los jinns, jinn o jinnun. Estos seres esquivos, creados de fuego sin humo, samun, y dotados de libre albedrío, son reconocidos explícitamente por el Corán como una creación distinta a los ángeles y a los humanos. Aquí reside la paradoja central. Aunque la ortodoxia islámica condena el sir, magia intencionada, como haram, prohibido y pecaminoso, el propio Corán atestigua la realidad de estas fuerzas y relata, por ejemplo, cómo los ángeles Harut y Marut enseñaron magia a los hombres. Es en este espacio liminal entre lo permitido y lo prohibido donde la práctica de la brujería marroquí florece con justificación. Para navegar este universo debemos dominar la distinción entre el sir, la magia activa y deliberada, el arte de usar energías invisibles para atraer, sanar, dañar o influir, y la baraka, la bendición sagrada, una gracia divina intrínsecamente positiva que emana de los santos, marabuts, lugares sagrados o linajes de piedad, y que es la fuente de curación y buena fortuna.
Aunque conceptualmente distintas, a menudo un ejercitario buscará potenciar un ritual de sir invocando la baraka de un santo o utilizando agua bendecida, entrelazando a ambas fuerzas. Además, el tapiz marroquí se enriqueció con los ecos de Sefarad y Al-Ándalus cuando la comunidad judía trajo consigo el profundo saber de la Cábala, la mística que explora los secretos ocultos a través de las letras y los números, y el arte refinado de los amuletos como la icónica Kamsa, mano de Fátima o de Miriam, un escudo universalmente reconocido contra el mal del ojo. Finalmente, el poderoso aliento del África subsahariana llegó a través de los Gnawa, una hermandad mística cuyos miembros, descendientes de esclavos, fusionaron el sufismo islámico con rituales de sanación y posesión. Sus ceremonias nocturnas, las lilas o derdebas, utilizan la música hipnática del gembri, un laúd, y el ritmo metálico de las krakeb, castañuelas de hierro, para inducir el trance, buscando aplacar y negociar con los miluk, espíritus poseedores o jinns ancestrales, y así sanar al afligido, estableciendo una coexistencia armoniosa. Esta amalgama extraordinariamente dinámica y vibrante es la verdadera fuerza de la brujería marroquí, una que se niega a perder su esencia fundamental. Ahora, rasgando aún más el velo que separa lo tangible de lo sutil, debemos enfocarnos en la vasta realidad invisible que nos rodea, el dominio de los jinns. Estos seres, creados de fuego sin humo, pueblan un reino paralelo que se superpone e interpenetra con el nuestro. Los jinn eligen como morada los lugares cargados de energía, como ruinas antiguas, cuevas profundas, manantiales, árboles centenarios y los silenciosos desiertos. Poseen la asombrosa capacidad de tomar formas diversas para manifestarse en nuestro mundo, apareciendo como humanos, de extrema belleza o fealdad, como serpientes, escorpiones, perros y gatos negros o incluso como torbellinos de arena. Al tener libre albedrío, forman sociedades complejas, se casan, tienen familias y pueden ser musulmanes, judíos o paganos. Dentro de este vasto pueblo existe una temida jerarquía. Los ifrit, seres particularmente poderosos, malévolos y astutos, capaces de volar y portar desgracias. Los seatín, los jinn malvados o demonios, asociados directamente con Iblis. Y los marid, descritos como jinn rebeldes, orgullosos y de un poder formidable. En la alta magia ceremonial, como la descrita en grimorios antiguos, también se invoca a los 7 reyes jinns, Muluk al-Jinn Sabuk al-Sabah, espíritus poderosos que presiden cada día de la semana y se asocian a un planeta específico, utilizados para la consagración de talismanes y la obtención de poder. Esta relación entre la humanidad y los jinns es intrínsecamente compleja. Pueden ofrecer protección e inspiración. Se dice que muchos poetas antiguos tenían un jinn familiar que les susurraba versos, pero también son la causa de locura, enfermedad o infortunio, haciendo que la vida en Marruecos se viva con una conciencia constante de este mundo que roza el nuestro. Para navegar estas interacciones aparecen los guardianes del saber, una red de individuos con diferentes especialidades. La Shewafa, o Shaufa, o Chihuafa, es casi siempre una mujer cuyo nombre significa la que ve. Su don es percibir lo oculto, predecir el futuro leyendo cartas o interpretando las formas del plomo fundido en agua, molibdomancia o doum, y diagnosticar si alguien sufre por sir o por la influencia de un jinn. Ella trabaja generalmente de noche, cuando el velo entre mundos se afina. En contraste encontramos al fiqiz o taled, tradicionalmente un hombre experto en el Corán y las leyes islámicas. Muchos fiqiz usan su saber para el bien, practicando la ruqya, exorcismo islámico con versos coránicos para liberar a la gente de jinns malignos o de brujería, y creando hirs o hijab, talismanes protectores con textos sagrados escritos. Sin embargo, su profundo conocimiento religioso es temido, pues se sabe que algunos, o quienes se hacen pasar por ellos, utilizan estos mismos textos y su habilidad para tratar con los jinn para practicar hechicería, tanto para el bien como para el daño, a pesar de que la ortodoxia islámica lo condena. Todos estos guardianes entienden que sus herramientas no son adornos, sino herramientas activas,
El arte de crear amuletos es central. Se utilizan materiales como la plata, asociada a la luna y la reflexión de energías negativas, piedras como el coral, contra el mal de ojo, o el ámbar para protección. Los talismanes llevan inscritos versos coránicos, nombres divinos o cuadrados mágicos, azak o kátem, con correspondencias numéricas y planetarias. El más conocido es la mano de Fátima, Hamsa, una mano abierta con un ojo en la palma que actúa como escudo contra la energía negativa. Pero todos estos materiales serían inútiles sin la intención. Niyya. La niyya es la voluntad enfocada, la concentración absoluta que da forma al ritual, moldeando la realidad cuando se une a la materia y a la palabra pronunciada con convicción. También se extrae poder de la naturaleza. El henna, genena, es más que un tinte, es un vehículo de baraka que protege del mal de ojo en bodas y nacimientos. El jarmel marroquí, ruda siria, se quema para proteger de demonios e inducir visiones. Y el azufre, kibrit, se utiliza para purificar energías densas y romper hechizos. El brujo sabe que cada planta, mineral y elemento animal tiene una vibración que debe ser canalizada. La magia marroquí se manifiesta a través de un repertorio de rituales que buscan intervenir activamente en el destino. El amor, la prosperidad y la protección son las motivaciones más frecuentes. Para atraer o asegurar la fidelidad, se usan hierbas como la lavanda, shama, o la albahaca, echbak, en saquitos de tela o en tés bebidos con la niyya correcta. Los trabajos más potentes pueden usar el mayún, un dulce con kif, marihuana y especias que intensifica sensaciones o actúa como poción de amor. Para la prosperidad, se esparce canela, carfa, para impulsar el éxito en negocios, o se queman hojas de laurel con una intención escrita para liberar el deseo al universo. Cuando las energías negativas, el mal de ojo o el sir afligen a una persona, se recurre a rituales de limpieza, crossing. El fasuk negro marroquí, una resina herbal, se quema como incienso para anular la magia hostil y limpiar casas, siendo tan potente que se dice que su olor puede volverse fétido al combatir el mal. También se usan los nudos para atar o desatar energías, una práctica tan antigua que es mencionada en el Corán, Sura al-Falaq. La adivinación es una herramienta crucial para el diagnóstico y la guía. Además de la molibdomancia, plomo fundido, se utiliza el hat al-raml, o escritura en la arena, donde se trazan puntos para generar figuras con simbolismos planetarios que se interpretan para responder preguntas. El tiempo también es una herramienta mágica. Ashura, el 10º día de Muharram, es potentísimo para la purificación, la renovación y los hechizos fuertes, un día donde el velo entre mundos es especialmente delgado. De manera vital, la peregrinación a las tumbas de los santos, marabuts, conocidas como cubas o zahuías, es una práctica clave, pues son focos de baraka donde los fieles buscan curación, intercesión y bendiciones, haciendo ofrendas y besando la tumba. En el imaginario marroquí, estas figuras se entretejen con seres legendarios como Aisha Kandisha, la jinia más temida, un espíritu de las aguas y de la noche, que emerge como una mujer de belleza sobrenatural, pero con patas de cabra o camello, y que seduce a los hombres para arrastrarlos a la locura o la muerte. Ella teme al acero, lo que revela un conocimiento práctico sobre cómo ahuyentarla. Su contraparte masculina es Sidi Shamarrush, venerado como el rey de los jinn, cuyo santuario en el Atlas es un punto de peregrinación, donde se resuelven disputas entre humanos y se busca curación para posesiones. Toda esta sabiduría, más allá de los rituales, se conserva en la tradición oral, un grimorio vivo de cuentos que son vehículos de conocimiento esotérico profundo y advertencias veladas. Historias como la leyenda de Isli y Tislit, cuyos lagos gemelos nacieron de las lágrimas de un amor prohibido, demuestran cómo la emoción humana puede sacralizar y transformar el paisaje. Esta tradición oral se complementa con textos escritos celosamente guardados, como el monumental Shams al-Ma'arif, el Sol del Conocimiento,
un compendio del siglo XI que detalla la creación de talismanes, cuadrados mágicos y la ciencia de las letras y los números, cuyo contenido ha circulado en Marruecos durante siglos. Finalmente, al abordar esta senda de poder, la ética y la responsabilidad del brujo se vuelven primordiales. La magia, como toda herramienta, puede usarse para sanar o para dañar, y aunque buscar dañar a un inocente es una grave transgresión, hay situaciones límite en las que devolver un mal injusto o neutralizar un ataque se justifica como defensa y restauración del equilibrio. Sin embargo, la ley de equilibrio cósmico es ineludible. Quien siembra magia negra a un inocente, eventualmente recibe ese mal de vuelta, a menudo con más fuerza. Por ello, la verdadera sabiduría no radica solo en saber cómo actuar, sino también en saber cuándo observar y cuándo aceptar lo inmutable, pues intervenir caprichosamente en el destino siempre tiene un precio en energía vital, paz mental o suerte. La relación con los jinns y los espíritus exige un profundo respeto. No son meras herramientas, sino seres con conciencia. A pesar de que la visión islámica ortodoxa condena el sir como pecado grave o incredulidad, la realidad es que la magia sigue satisfaciendo necesidades profundas de sentido, control y conexión que la modernidad no siempre cubre. La brujería marroquí, lejos de ser una reliquia, se adapta a los tiempos, mutando la forma, usando neumáticos viejos en las hogueras de Aisura, sin perder jamás la esencia mágica. Este camino es en última instancia un testimonio vivo de que la realidad tangible es apenas una capa sobre un universo de poder, misterio y constante interacción espiritual. Es el arte de vivir en el umbral, ser el custodio de la memoria cultural y mantener vivo el diálogo ininterrumpido entre lo ancestral y lo nuevo. En el corazón de Marruecos, entre el bullicio de los zocos y el silencio de las montañas del Atlas, sobrevive un mundo invisible, un reino de creencias donde la palabra escrita puede curar o puede maldecir, y donde seres de fuego caminan entre nosotros. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Hoy vamos a analizar un conjunto de fuentes fascinante, desde estudios antropológicos a debates en foros de Internet, para intentar responder a una pregunta. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un sistema de creencias en la magia no solo sobreviva, sino que funcione como un sistema de justicia paralelo, una economía próspera y hasta una inesperada amenaza ecológica? Es que esa es la pregunta clave, porque lo que describen estas fuentes no es un simple folclore de postal, es una tecnología social viva y en constante adaptación. Y para entenderla, supongo que hay que empezar por sus habitantes, por ese reino invisible que coexiste con el nuestro. Exacto. Tenemos que empezar por los protagonistas de este mundo invisible. Las fuentes hablan constantemente de los jinn. Y, a ver, no son demonios en el sentido cristiano, no son ángeles, no son fantasmas. ¿Qué son exactamente? La descripción es increíble. Sí, y es fundamental entender su naturaleza. Según el Corán, son una tercera raza de seres creada por Alá. ¿Una tercera raza? Sí. Los ángeles fueron hechos de luz, los humanos de arcilla, y los jinn, fueron creados a partir de fuego sin humo. Fuego sin humo, qué imagen más potente. Esa naturaleza intermedia es lo que los define. Habitan en una dimensión que se solapa con la nuestra. Por eso son normalmente invisibles. Y lo más importante, según entiendo, es que tienen libre albedrío, como los humanos. Precisamente. Pueden elegir ser creyentes, musulmanes, cristianos, judíos, o no creyentes. O sea, no son intrínsecamente buenos o malos. Pueden ser tus vecinos invisibles y piadosos, o, por el contrario, auténticos problemas. Eso es. Y además, son mortales. Aunque vivan miles de años. Tienen necesidades como nosotros. Comen, beben, forman familias. Pero con superpoderes, claro. Invisibilidad, fuerza sobrehumana y, sobre todo, la capacidad de cambiar de forma. Exacto. Y como en toda sociedad, en el mundo de los jinn también hay clases. No es lo mismo un jinn cualquiera que, digamos, uno de los peces gordos. Y en la cúspide de esa jerarquía del poder están los Ifrit, ¿no? Sí, los Ifrit. Son una clase de jinn especialmente poderosa y antigua, a menudo invocada en rituales de magia coercitiva. El más famoso de todos, según la tradición, es Iblis. El equivalente a Shaitán. Él mismo.
el que se negó a postrarse ante Adán por considerarlo inferior. Luego están las figuras que parecen sacadas directamente de una pesadilla. Los textos hablan de los Ghul. La descripción es que pone la piel de gallina. Desde luego. Demonios que viven en cementerios, que profanan tumbas para comerse los cadáveres y secuestran niños. Y las versiones femeninas, las ghouls, que seducen a viajeros para devorarlos. Eso ya es material de terror puro y duro. Lo es. Y junto a ellos hay un concepto que me parece fascinante por lo personal que resulta, el Karin. El Karin. Se describe como un compañero constante, una especie de doble espiritual que acompaña a cada ser humano desde que nace. Y su función principal es incitar al mal, susurrarte malas ideas al oído. Un momento, esto del Karin me parece una locura. ¿Quieres decir que todo el mundo tiene una especie de gemelo malvado invisible pegado a él? Esa es la idea, sí. Dentro de esta cosmología es una realidad psicológica muy potente. Refleja esa lucha interna entre el bien y el mal que todos tenemos. ¿Y eso de que puedes entrenarlo? Ahí está la clave. No es solo un demonio, es un potencial aliado. Las leyendas dicen que si logras dominarlo, puede convertirse en un sirviente que te ayude a curar o a encontrar cosas perdidas. Es una dualidad muy reveladora. De acuerdo, paremos un segundo. O sea, tenemos a los Jinn, y dentro los Ifrit son la élite, los Ghul, los monstruos, y el Karin es como un pepito grillo oscuro que todos llevamos. ¿Voy bien? Perfectamente. Y toda la tecnología, para interactuar con este universo, para defenderse o para pedirle favores, se engloba bajo el término sihr, que es la hechicería. Y aquí es donde nos topamos con la gran paradoja. La gran paradoja, sí. Que el Islam lo prohíbe tajantemente, ¿verdad? Lo considera haram, prohibido. Y uno de los peores pecados, el shirk, que es poner algo al nivel de Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que estas prácticas estén tan extendidas? Pues ahí está el núcleo de la cuestión. Se resuelve a través de lo que los antropólogos llaman ortodoxia popular. Es un mecanismo brillante para reconciliar la fe con la práctica. ¿Cómo funciona? La magia se legitima usando la fuente de poder más sagrada que existe, el propio Corán. Los libros de chicos y los rituales se apropian de la palabra divina para fines personales. O sea, es como usar el manual de instrucciones oficial de un aparato para justificar un uso que el fabricante prohibió expresamente. Es una analogía perfecta. Canalizas la autoridad y la bendición de Alá, contenida en el texto, para intervenir en tu propio destino. Por eso, muchos creyentes no ven una contradicción. ¿No están renegando de su fe? No, están usando su manifestación más poderosa para resolver problemas terrenales. Vale, tenemos un mundo paralelo lleno de seres que pueden ser desde serviciales hasta terroríficos. Esto me lleva a la pregunta obvia. ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo te defiendes de un ghul? Supongo que debe existir todo un manual de instrucciones para lo oculto. Desde luego. Y se basa en sistemas muy sofisticados. Uno de los pilares es la Elm al-Huruf, la ciencia de las letras. ¿La ciencia de las letras? Sí, es un sistema complejo que asigna propiedades mágicas y un valor numérico a cada letra del alfabeto árabe. Es la base para crear talismanes, los tilsam, y amuletos, los jamail. ¿Amuletos contra el mal de ojo y cosas así? Eso es. Pero lo que más me ha impactado de las fuentes no es llevar un objeto, sino una práctica que va mucho más allá. La ingestión literal de la palabra sagrada. Un tipo de curación o ruqya que funciona como un bebedizo. Es uno de los rituales más potentes que se describen. Consiste en escribir suras específicas del Corán en el interior de un cuenco. ¿Con cualquier tinta? No. Con una tinta hecha de azafrán, una especia muy valiosa, lo que ya le da al acto una carga simbólica muy fuerte. Y luego, esa tinta se disuelve con agua, a veces agua sagrada de Zamzam o de lluvia, y el paciente se la bebe. Es alucinante. Es como si estuvieras internalizando físicamente la baraka, la bendición del texto. Exacto. Para que te cure desde dentro. El lenguaje se convierte en medicina. Es un acto casi alquímico. Totalmente. Y como señalan las fuentes, la posología ritual es clave. Hay que repetir el acto un número simbólico de veces. 3, 7. No es algo improvisado. Es una farmacopea espiritual con sus propias reglas. Y todo esto nos lleva a la función social. Porque estos rituales no ocurren en el vacío. Mencionabas antes el Shor, en la región del Rif. Sí. Las fuentes lo describen no como un mal aleatorio, sino como un mecanismo de castigo deliberado. ¿Cómo funciona eso? Funciona como un sistema de justicia paralelo. El Shor se dirige contra quienes rompen las normas sociales o familiares.
Lo fascinante es que la víctima del hechizo es vista por la comunidad como la verdadera culpable. La víctima es la culpable. Sí, como alguien que ha transgredido el orden. El hechizo es la herramienta para resituarla, para forzarla a volver al redil. Ofrece un marco para entender el sufrimiento entonces. Tu desgracia no es aleatoria, tiene una causa y un culpable. Justo eso. El hechicero actúa como ejecutor de la voluntad comunitaria. Y claro, donde hay un problema y una solución, hay un mercado. Las fuentes destacan que los contrarrituales, la cura, son muy caros. Pero es precisamente su alto coste lo que refuerza su valor y su eficacia percibida. Si pagas una fortuna por una cura, te estás tomando el problema muy en serio. Y la cura, por tanto, tiene más poder. Eso es. Y en el centro de esta economía está el herborista, el atar. Es el farmacéutico de lo oculto, el que provee todos los ingredientes. Y aquí es donde vemos una de las adaptaciones a la modernidad más increíbles. Espera, ¿me estás diciendo que en la misma estantería donde encuentras un ingrediente para un hechizo milenario, puedes comprar un aceite para aumentar los glúteos? Exacto. Un herborista hoy te vende el homero para purificar la casa y, justo al lado, un aceite cosmético moderno. Esa es la clave de la supervivencia de este sistema. La magia no está desapareciendo, se está adaptando. Se ha convertido en una especie de marca de bienestar, como el yoga o el mindfulness. Resuelve el miedo a lo desconocido y también la ansiedad por no cumplir con los estándares de belleza de Instagram. Y ha llegado Internet. Si buscas en plataformas como Etsy, encuentras hechizos de amor árabes o manuscritos ocultistas digitalizados. Es la globalización de la magia, ¿sí? Puedes comprar un talismán desde Marrakech y que te llega a tu casa en Madrid en 3 días. Claro. Que más allá del comercio, una gran parte de estas prácticas se centra en la protección. Contra el Ain, el mal de ojo, está el famoso ojo azul o nazar. O la henna, la leña, que se usa en bodas, en nacimientos. Exacto, como protector en momentos de transición vital. Y luego está la curación legítima según el Islam, la ruqya, que se basa únicamente en la recitación del Corán. Ahí es importante saber distinguir a un sanador de un brujo. Las fuentes dan pistas claras. Un brujo te pedirá el nombre de tu madre o una prenda tuya. Un practicante de ruqya solo usará la palabra de Dios. Ahora bien, este sistema tan complejo no salió de la nada. ¿De dónde viene toda esta mezcla? Es un crisol de influencias fascinante. Una parte importante de la magia más erudita, la de los textos, desciende directamente de la herencia de Al-Ándalus y de los moriscos. Hay una continuidad entonces. Clarísima entre los recetarios mágicos de la España medieval y las prácticas de hoy. A eso se le suma el importantísimo legado amazigh o bereber, sobre todo en las zonas rurales. Y hay un vínculo con África también. Sí, un vínculo transsahariano muy fuerte. La idea de que la brujería causa la desgracia es una visión del mundo compartida con muchas culturas del África subsahariana. ¿Y cómo se ve todo esto hoy, en el día a día? Los foros de Reddit que hemos consultado son un termómetro genial. Totalmente. Por un lado, tienes el humor, gente bromeando con invocar a mi yin para que me ayude en el Warzone. Sí. Por otro, el escepticismo, que lo atribuye todo a la ignorancia o a problemas de salud mental. Y luego, testimonios muy serios de gente que asegura haber tenido experiencias directas. Esa convivencia de visiones es el reflejo de la sociedad actual. Pero la pervivencia de estas creencias tiene consecuencias que van mucho más allá del debate en Internet. Y algunas son realmente trágicas. ¿Te refieres a lo del mono de Berbería? Esto es uno de los puntos más impactantes de las fuentes. La caza furtiva de una especie en peligro está siendo impulsada, en parte, por la brujería. Lamentablemente sí. Se ha documentado que el cerebro y las tripas del macaco de Berbería son ingredientes muy codiciados en ciertas pócimas. La demanda de algunos hechiceros ha contribuido directamente a la caza ilegal. Es el ejemplo más brutal de cómo una creencia inmaterial puede tener un impacto físico y devastador en el mundo real. Demuestra que esto no es solo un conjunto de cuentos. Es una fuerza activa con consecuencias sociales, económicas y, en este caso, ecológicas. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? La brujería en Marruecos es mucho más que folclore. Es una auténtica tecnología social. Exacto. Es un sistema que sigue funcionando porque da respuestas allí donde la ciencia, la ley o la economía moderna a veces no llegan. Funciona como un espejo de las tensiones de una comunidad, como un lenguaje para expresar el miedo y la esperanza. Y como una forma de imponer un orden y un sentido en un universo que a menudo parece caótico. Desde los textos prohibidos de Al-Ándalus hasta un hechizo a la venta en Etsy, este mundo nos recuerda que, bajo la superficie de la modernidad, siguen latiendo cosmologías muy antiguas. Y nos deja con una reflexión final para pensar. En un mundo saturado de información, donde la tecnología nos da un control sin precedentes,
¿Por qué un sistema que opera en lo invisible, basado en la fe y el ritual, sigue siendo tan necesario para millones de personas? Quizás porque las preguntas más profundas que nos hacemos sobre el porqué del sufrimiento, sobre la justicia, sobre el destino, no siempre tienen respuestas lógicas o científicas. Y es en ese vacío donde la magia encuentra su espacio. No para ofrecer la verdad, sino algo mucho más humano. Un sentido al que aferrarse. Es un universo donde lo ancestral y lo moderno conviven de formas sorprendentes. Para ello nos basamos en fuentes muy diversas, desde análisis antropológicos, textos teológicos, hasta discusiones en foros de Internet o el mercado actual de hechizos en línea. La misión aquí es comprender no solo los rituales, sino el porqué de su persistencia. Cómo un sistema de creencias, a menudo condenado por la ortodoxia, sobrevive y se adapta para ofrecer orden, justicia y un sentido a las incertidumbres de la vida. Efectivamente. Y vamos a analizar un sistema complejo donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazan de una manera casi inextricable. Veremos cómo la palabra del Corán, el texto más sagrado, puede convertirse en una herramienta mágica y cómo unas entidades cuya existencia reconoce el propio Islam, los jinn, se convierten en los agentes de una voluntad humana que busca controlar el destino. Es un viaje al corazón de lo que podríamos llamar una tecnología social que simplemente se niega a desaparecer. Has mencionado a los ejecutores de esa magia, los jinn. Creo que es fundamental empezar por ahí, ¿no? Para mucha gente en Occidente, la palabra jinn nos trae a la mente la imagen de un genio azul que sale de una lámpara para conceder deseos. Pero estamos hablando de algo mucho más complejo. Mucho más. Arraigado, ¿verdad? Totalmente. Hay que desechar por completo esa imagen de Disney. El Corán describe a los jinn como una tercera raza de seres con inteligencia y libre albedrío. Están creados a partir de fuego sin humo. Esto es importante, en contraste con los ángeles, que son de luz, y los humanos, que somos de arcilla. No son simplemente espíritus o fantasmas, son una creación distinta. O sea que no son entes demoníacos por definición, tienen su propia voluntad, su propia sociedad. Exacto, como los humanos. Pueden ser creyentes o no, buenos o malos, tienen necesidades físicas, comen, beben, se reproducen, y aunque su longevidad es inmensa, pueden vivir miles de años, al final son mortales. Lo más revelador, yo creo, es la extensión de esta creencia. Un estudio que manejamos indica que el 86% de los musulmanes marroquíes cree firmemente en su existencia. Un 86%. Es una cifra abrumadora. No hablamos de un cuento popular o de una superstición minoritaria. Es una realidad invisible que una mayoría de la población da por sentada en su día a día. Así es. Coexisten con nosotros en una dimensión paralela. Por eso, muchas prácticas cotidianas, como derramar agua caliente por un desagüe, por ejemplo, van precedidas de una breve oración. Para avisar. Para avisar a los jinn que puedan habitar ahí y no dañarlos accidentalmente. ¿Y si coexisten con nosotros, cómo interactúan? ¿Son siempre invisibles o pueden manifestarse? Bueno, su principal habilidad es la metamorfosis. Pueden adoptar la forma de animales con una predilección por serpientes, escorpiones, lagartos. O pueden permanecer invisibles, sí. Y a veces su presencia se asocia a fenómenos naturales, como tormentas de arena o pequeños temblores. Entiendo. Pero, ¿son todos iguales? ¿O existe alguna especie de jerarquía? Me imagino que habrá algunos más temidos o más poderosos que otros. Por supuesto. Su sociedad es compleja, está jerarquizada. En la cúspide del poder y del terror se encuentran los ifrit. Los ifrit. Una clase de jinn de una fuerza inmensa, a menudo asociados a la magia más oscura y a los pactos más peligrosos. Luego hay otros tipos, casi, especializados. Las fuentes mencionan a los Giul, que serían demonios necrófagos que habitan en cementerios y se alimentan de cadáveres. Una imagen realmente espeluznante. Y no es la única. También se habla de los palis, unos seres vampíricos que, según la creencia, beben la sangre de sus víctimas mientras duermen. ¿Cómo? Lamiendo las plantas de sus pies hasta desangrarlas. Es todo un panteón invisible que opera en paralelo al nuestro, con sus propias reglas. Y sus propios peligros. Suena terrorífico. Y me lleva a una pregunta clave. Si existe este panteón invisible y la creencia es tan fuerte, ¿cómo se intenta interactuar con él? Pero sobre todo, ¿cómo encaja todo esto con una religión monoteísta tan estricta como el Islam, que prohíbe tajantemente la magia?
Ahí has dado con la gran paradoja. La práctica de la magia, conocida como sir, está considerada uno de los peores pecados en el Islam. Es shirk. El acto de asociar a otros con Dios. Exacto, de ponerle copartícipes. Y sin embargo, las prácticas florecen. La clave para entenderlo es lo que podríamos llamar un sincretismo táctico. La magia popular, para sobrevivir y para legitimarse, se apropia de la fuente de poder más indiscutible que existe en su universo cultural, el Corán. Es decir, se utiliza la autoridad de Alá para fines personales, creando una especie de ortodoxia popular que, de alguna manera, neutraliza la condena oficial. De una sofisticación asombrosa. Por ejemplo, la ruqya. ¿La sanación mediante la recitación de versículos? Eso es, en su forma ortodoxa, sí, pero puede transformarse en un bebedizo mágico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convierte la palabra recitada en algo que se puede beber? El procedimiento es muy preciso. Se escriben asoras o versículos específicos del Corán en el interior de un cuenco de cerámica blanca. La tinta no es una tinta cualquiera, claro. Se usa una mezcla de azafrán, almizcle y agua de rosas. Entiendo. Una vez escrito, el cuenco se lava con agua, a veces agua sagrada del pozo de Zamzam, en la Meca, y ese líquido que ahora contiene la palabra disuelta se le da a beber al enfermo en ayunas. Es casi un acto de alquimia espiritual. La palabra sagrada se disuelve, se internaliza, se convierte literalmente en una poción, en medicina. Es una metáfora perfecta. El poder de la palabra de Dios se absorbe en el cuerpo para sanarlo desde dentro. Y la numerología aquí es crucial. Las repeticiones, los días de tratamiento, suelen seguir números simbólicos como el 3 o el 7. Incluso hay una alternativa. A veces el conjuro se escribe en el interior de una cáscara de nuez y el paciente simplemente la mastica y la traga, ingiriendo el poder directamente. Imagino que no todo es tan elaborado. ¿Qué hay de los objetos más cotidianos? Amuletos de protección, por ejemplo. Claro, ahí entramos en un terreno más extendido. El amuleto más conocido es el nazar, el ojo azul de vidrio. Que se ve en muchos sitios, no solo en Marruecos. En todo el Mediterráneo oriental, sí. La creencia es que absorbe la energía negativa de la envidia, del mal de ojo, que se transmite por la mirada. Y luego están los materiales con poder propio, como la jena. La jena. Su uso en ritos de paso como bodas, nacimientos o circuncisiones no es solo decorativo. Se considera que crea una barrera protectora y atrae la baraka, la buena fortuna. Hasta ahora hemos hablado de protección, de curación, pero estas prácticas también tienen un lado oscuro, ¿verdad? Y aquí las fuentes mencionan algo que me pareció realmente impactante, algo que conecta estas creencias con un problema muy actual. Sí, te refieres al uso de ingredientes prohibidos o de origen animal para potenciar los maleficios. Exacto. Una de las fuentes documenta el uso de cerebro y tripas del mono de Berbería, una especie de macaco que además está en peligro de extinción. Esto vincula directamente la brujería con una crisis ecológica. Es una conexión terrible. ¿Y cómo funciona? Pues los cazadores furtivos venden estos restos a hechiceras que los utilizan en sus rituales más oscuros. Así, una práctica ancestral que probablemente en su origen utilizaba animales más comunes, está acelerando la desaparición de una especie protegida. El mercado de la brujería se convierte en un motor más de la caza ilegal. Es tremendo. Este uso de animales nos lleva a la magia más temida, la que no busca proteger sino dañar. Y las fuentes se centran en un término muy específico del norte de Marruecos, de la cultura amazigh del Rif, el shor. El shor es un conjunto de rituales que se usan específicamente como un mecanismo de castigo. Y es aquí donde uno de los análisis etnográficos revela algo que subvierte por completo la lógica occidental que tenemos sobre la brujería. Explícanos esto, porque es la clave. Normalmente pensamos en el brujo como el transgresor, el elemento antisocial. Pero en este sistema, la figura que ha roto las normas no es el brujo. Sino la víctima del hechizo. Increíble. Exactamente. La enfermedad, la mala suerte o la desgracia que sufre la víctima no se perciben como un ataque aleatorio o injusto. Son el resultado de un ritual deliberado. ¿Encargado por quién? Encargado por la propia familia o la comunidad para castigar a esa persona por haber desafiado las expectativas.
Un matrimonio no aprobado, una falta de respeto a los mayores, una disputa por una herencia. Eso. Es una especie de sistema judicial paranormal. Cuando la comunidad siente que alguien ha roto una norma no escrita, donde la ley formal no puede o no quiere entrar, en lugar de un juicio hay un ritual. Es una idea potentísima. Es una forma de control social extraordinariamente eficaz. El Scherbucher busca resituar al individuo en el orden que ha transgredido. Además, tanto el Scher como el Sirg en general cumplen otra función crucial. Ofrecen una explicación al sufrimiento. Proporcionan una causa y un enemigo identificable para la desgracia. Ya no es el azar, es un alguien que te ha hecho algo. Y claro, si hay un mal y un ritual, también hay una cura. Y por lo que he podido ver en las fuentes, esa cura no es precisamente barata. En absoluto. Los contrarrituales son, y cito textualmente, muy caros. Y esta dimensión económica es fundamental. El alto coste legitima todo el sistema. Claro. Fortuna es porque el mal debe ser real y muy poderoso. Esto convierte la sanación mágica en una especie de atención sanitaria paralela y monetizada. El acceso a la curación está mercantilizado y su valor de mercado confirma su poder. Hablando de mercados, ¿cómo sobrevive todo esto en pleno siglo XXI? Con Internet, con la ciencia, con un mundo globalizado. ¿Sigue siendo relevante? Persiste, sí, pero convive de forma muy interesante con la modernidad. Se ha adaptado. Me fascina la dualidad que se ve en los foros de Internet que hemos consultado. Por un lado tienes a gente que lo trivializa por completo. He leído comentarios de chavales bromeando sobre Jinn, sobre invocar a un Jinn para que les cubra las espaldas en un videojuego como el Warzone. Es una imagen bastante curiosa, la verdad. Es la adaptación del mito a la cultura pop juvenil, claro. El ser de fuego sin humo como compañero de equipo en un shooter. Pero en esos mismos hilos de conversación, justo al lado de la broma, surge el escepticismo más pragmático. La pregunta del millón que un usuario planteaba. A ver, si un mago puede controlar a los Jinn y ordenarles cosas, ¿por qué no les manda conseguir el PIN de una tarjeta de crédito o el código de una cartera de criptomonedas? Es una pregunta que encapsula perfectamente el choque de estos dos mundos. Y la respuesta implícita que da la propia comunidad es muy reveladora. Se considera que el dominio sobre los Jinn es más eficaz en la esfera interpersonal y existencial. El amor, la suerte, la venganza. Exacto. El amor, la suerte, la enfermedad, la venganza. Nadie le pide a un Jinn que arregle un fallo de software, pero sí que repare un corazón roto o castigue una traición. Se recurre a la magia para resolver problemas que no tienen solución en el mundo material o tecnológico. Y esa esfera interpersonal es, precisamente, la que se ha monetizado a escala global. Pienso en estas plataformas de comercio electrónico como Etsy, donde la oferta es sorprendente. Es la mercantilización digital de lo oculto. Vendedores que ofrecen poderosos hechizos de amor árabes con resultados rápidos garantizados, combinando magia blanca y negra. Prometen atraer al ser amado, fortalecer una relación o eliminar a un rival. Todo lanzado el mismo día de la compra, con discreción y confidencialidad. Es el lenguaje del marketing aplicado a lo arcano. Y esta modernización no es solo digital, también se ve a pie de calle, ¿no? En las herboristerías de Marruecos, en la figura del attar. El attar, el herborista, es el nexo perfecto entre tradición y consumo moderno. En su tienda puedes encontrar los ingredientes para las fórmulas mágicas más antiguas, plantas, inciensos, resinas, pero justo al lado, en la misma estantería, vende productos modernos. ¿Cómo cuáles? Pues aceites para fortalecer y aumentar el tamaño de nalgas y pechos. Vaya. Lo cual demuestra que este sistema atiende tanto a las angustias existenciales más profundas como a las aspiraciones estéticas más contemporáneas. No es un sistema estático, se actualiza para seguir siendo relevante, para ofrecer herramientas que permitan negociar las presiones de la vida, ya sea un mal de ojo o la presión por un determinado canon de belleza. Lo que hemos explorado, por tanto, es un sistema vivo, una red complejísima de creencias que se nutre de textos sagrados, de tradiciones ancestrales y de miedos universales. No es un simple vestigio del pasado, es una tecnología social que hoy funciona como sistema de justicia, como marco explicativo del sufrimiento y cada vez más como un vibrante mercado de consumo. Su persistencia, en una tensión constante con la condena religiosa y el avance de la ciencia, nos plantea una pregunta final. Una reflexión para quien nos escucha. Si estas prácticas existen para abordar los conflictos y las incertidumbres que nuestros sistemas modernos, el médico, el legal, el económico, no consiguen resolver del todo,
¿Qué nos dice su supervivencia sobre los límites de nuestro propio mundo racional? ¿Qué necesidad humana de control, de encontrar un sentido ante el caos, sigue encontrando su única respuesta en la sombra de lo invisible? Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.